Todas las semanas nos venimos a la Basílica Tardorromana. No sé si conocen este espacio, deberían, y si ya lo han conocido deberían pasarse también a disfrutarlo. Nosotros en esta ocasión nos hemos venido para hablar de cosas que nos definen, son muchas, y esa afirmación valdría tanto ahora como hace más de 2000 años. Y entre todos esos aspectos que nos definen, uno es la alimentación. Dime qué comes y te diré quién eres. ¿Lo podemos aplicar, Juanma? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo venimos aplicando ahora, nos hemos dado desde hace relativamente poco, 50 años, una cosa así, de la importancia que tiene la alimentación, ¿no? en nuestro mundo actual y cómo contribuye pues eso, con las proteínas o los hidratos y todas estas cosas. Y claro, en el mundo romano eso también se da, no con el conocimiento técnico que ahora disponemos, pero sí hay un sentido lógico que ellos aplican, ¿no? Cuando necesitan hidratos, consumen hidratos. Cuando según la actividad que desarrollen, pues, y también el potencial económico, pero en muchos casos ellos de forma natural utilizan alimentos que contribuyen a su mantenimiento. Hay un sentido innato que dirige, o nos alimentamos no solo por las apetencias, sino por lo que necesitamos en función de lo que vamos a hacer. Sí, de la actividad que vamos a desarrollar. Por lo tanto, no todos los romanos comían lo mismo, como no todos hoy en día comemos lo mismo, más allá de que está la circunstancia también económica de la que hablabas. Pero cuando hablas de grupos, como son los soldados, ¿no? Las legiones en el mundo romano, pues ellos se autococinaban. Ellos tenían sus grupos cuando montaban el campamento, y ellos mismos, no había una gran cocina como ahora vemos en los ejércitos, ¿no? Sino que cada contuerni, que es el grupo de 10 que formaba una tienda donde dormían, pues ellos cocinaban. ¿Y qué es lo que comen sobre todo? Pues proteínas. ¿Entramos ya en esos detalles? ¿O hablamos primero de algo más general? ¿Comían los romanos en determinados momentos del día, como hacemos nosotros? Claro. Más o menos. Más o menos. No sé si decir exactamente porque depende de la cultura, ¿no? Si hablamos fíjate que nosotros somos los herederos de ese mundo romano más próximo, y sin embargo los sajones se parecían más en los horarios a ellos, ¿no? Con esto de comer a las 12 y de cenar a las 6, ¿no? Nosotros hemos retrasado todo eso, pero los romanos lo hacían más en esas horas. Tenían un desayuno, un almuerzo y su plato más importante, que era la cena. ¿Y cómo comían? Porque uno se imagina a los romanos recostados, comiendo con las manos, pero es una imagen quizás a la que ha contribuido el cine también. No sé en qué medida esto siempre era así o no. Bueno, el cine ha contribuido a crear una imagen así de glotonería, de excesos, de la pluma, ¿no? La pluma me refiero a utilizar una pluma para vomitar y seguir comiendo. Ay, yo eso no lo he visto. No, es una cosa que en determinados momentos ocurre, es decir, el placer en la comida para ellos es muy intenso y lo buscan con ahínco, y entonces cuando están en un banquete de estos que duran mucho, pues una de las técnicas tenían el esclavo con él. Y literalmente se hace espacio para seguir Exactamente. comiendo. Y utilizabas la pluma para provocar el espasmo de vomitar. Pero vamos, que esos son casos excepcionales. Hemos normalizado eso porque eso es lo que vemos, pero eso es excepcional. No sé, es como si ahora comparamos lo que ocurre con la gente que es muy, muy rica en el mundo, pues tendrá un yate de 50 metros, pero no todos tenemos un yate. De hecho, muy pocos tienen un yate. La generalidad, ¿cómo comía la generalidad? Exactamente, eso es lo que te digo, que exceso aparte de los grandes banquetes, pues si tienes la generalidad también tienes que dividir entre las clases más pudientes y las menos pudientes, los que tenían una disponibilidad económica mayor y otra menor, y los que le daban más o menos trascendencia. El autor que traemos hoy es un hombre del que se nos cuenta que es muy, muy sibarita, muy dedicado, por eso desarrolla
el libro que vemos, ¿no?, por aquí, que es el del arte de la cocina, ¿no?, porque la re coquinaria, como dice el título en latín, ¿no? Un arte, ya solo con eso dice mucho. Claro, es un arte. Para él es fundamental, es un arte porque ese es lo que a él le da sentido para toda su vida. Pero la gente normal, pues, pan, que es un elemento, el trigo, esto es lo de las civilizaciones. Nosotros somos la civilización del trigo, ¿no? Igual que la sudamericana es la del maíz o la asiática es la del arroz, ¿no? Es decir, cada uno ha desarrollado una fuente de hidratos importante y esa es la que explota. Y para nosotros es el trigo a través del pan. El trigo, el centeno. ¿Quién era este señor Juanma? Marco Gabio Apicio. Pues era uno de esos que diríamos de los que está en la parte alta de esa pirámide económica, ¿no? Vive en la época entre Julio César y Augusto, o sea, los primeros años después de Cristo, y él es alguien que se preocupa muy mucho de cómo construir los alimentos. Es decir, sería, hoy diríamos que sería un influencer en YouTube, en algún Astronómico. Instagram. A este nos lo podemos imaginar recostado, comiendo. A este nos lo podemos imaginar como lo más, es decir, y cómo explicaba a los demás cómo tenían que hacerlo. Por eso digo lo de influencer, porque era alguien que sí se preocupó tanto que escribió sus recetas. Tampoco, de hecho, es el único libro que nos ha llegado y nos ha llegado un tanto fragmentado, pero es el que da como sentido a la cocina y luego se aplica en la Edad Media, se sigue aplicando, porque el garum, que es un elemento que luego veremos que es muy importante, se sigue utilizando después del Imperio Romano, hasta que ya decae, ¿no? Pero basado fundamentalmente en estas recetas que van pasando, pues como pasan las recetas de la abuela, ¿no? Es decir, de generación en generación, ¿no? Y al final se compilan en este texto que recoge lo que es esa forma de cocinar, que es muy de clase alta, es decir, hay de todo, ¿no? Él divide el libro, se divide en diferentes tipos de alimentos, ¿no? Pero siempre con un alto nivel económico para poder hacerlo. Los pobres no podían comer de esa manera. Por ejemplo, ¿cómo lo articula? ¿Qué tiene en cuenta? Pues, platos... como haríamos nosotros, es decir, separas los carnes, postres, pescados, claro, los postres, los carnes, los pescados, se estructura un poco de esa manera, ¿no? Y él va contando cómo, él cuenta las recetas, como lo haríamos. Tampoco, no es exactamente igual como lo hacemos ahora, las recetas que vemos ahora, pero es muy, muy parecido. Y el método es similar, y ellos lo hacen también en una cocina de leña o como quieras. ¿Dónde se cocina? Pues depende. En las casas grandes, en las casas señoriales, volvemos a las clases altas, pues sí había una cocina en el sentido estricto y un cocinero, normalmente esclavo, con un grupo de esclavos que se dedicaban a eso, a comprar los alimentos y a cocinarlos. Esos son la minoría. Claro, si te vas a las clases bajas y en las ciudades grandes, cuando se vive en una ínsula es un bloque de pisos. No los hemos inventado nosotros, los hemos copiado en todo caso, pero los romanos ya tenían ese tipo de edificios. Y en la ínsula, el dueño, el que había construido normalmente, vivía en la planta baja. Fíjate que ahora lo haríamos al revés, el dueño viviría en el ático. Para tener buenas vistas. Para tener buenas vistas y tal, pero allí no había ascensor, ni había agua corriente, ni había nada. Tú podías acceder a agua corriente o la comodidad de entrar y salir y tener incluso un patio grande en la planta baja. Por eso es la que se quedaba el propietario. Y alquilaba o vendía las plantas de arriba. Entonces, claro, si tú vivías en una tercera planta o una cuarta planta, no tenías cocina, no tenías agua, no tenías de nada, subir todos los artilugios para cocinar no era una cosa fácil. Cocina sí había abajo, normalmente. O en la calle. Estas casas eran, esta que te digo, las ínsulas. la del dueño sí eran casas más importantes y tenían su cocina y por lo tanto también accedían al agua. Algún día hablaremos de cómo funcionaba el agua, pero el agua llegaba a las casas o podía llegar a las casas. Hubiera muchos grifos repartidos en la ciudad, ¿no? Los castellum aquae son los depósitos que se surden de la ciudad. Hablaremos de eso otro día, pero cabía la posibilidad de que llevaras agua a tu casa, pagando. Pero evidentemente no había bombas, tenía que ser a una planta baja, en el momento que subiera ya no llegaba el agua.
Entonces, ahí no existe otra cosa que no sea la gravedad, no hay ningún otro factor. Entonces, esas casas sí podían tener. El resto, cocinas en la calle. Cocinas como si ahora vamos al McDonald's, comparando, ¿no? Es decir, eh, un kiosco donde daban comidas y ahí lo comprabas y te la comías o te la llevabas. O sea, en ese sentido, para los romanos menos pudientes era lo más cómodo. Vamos, que los modernos mercados de comidas al aire libre europeos estaban más que inventados. No son nada, sí, efectivamente, no son nada nuevo. Es una cuestión de facilidad, ¿no? De poder vivir. Entiendo que si eso lo reduces a ciudades más pequeñas, donde no había tantas ínsulas, donde la gente vivía más a nivel del suelo, pues a lo mejor sería más fácil tener acceso al agua, acceso a la leña para poder... Pues en estas ínsulas es muy común que se relaten pues, cómo se caen, cómo se derrumban por su propio peso, o cómo hay incendios, ¿no? De hecho, bueno, Roma es famosa por algunos de sus incendios, ¿no? Entonces, era más difícil poder acceder a cocinar en esas situaciones. ¿Y qué cosas se podían encontrar en esos puestos de comida? ¿Alguna de las recetas de Apicio? Seguramente no. No, seguramente que no, porque era lo suficientemente complicado como... sobre todo es el cerdo, que es la especialidad que más se extiende, ¿no? Del consumo en época romana, y preparado pues, de las mil maneras que lo seguimos preparando, ¿no? Lo hacemos a la plancha, o lo hacemos en salsa, o lo hacemos... Ellos hacían algo parecido. Y con el pan. El pan también es una fuente fundamental. El pan es fundamental. Fundamental dentro de la frase por antonomasia que se decía cuando iba la gente de más bajo nivel: pan y circo. Pan y circo. Pan y circo. ¿Por qué? Pues porque cuando se celebraba un evento en el circo, había esclavos públicos, que se llaman esclavos públicos, son aquellos que no son de nadie, son como de la ciudad, de la propia ciudad. No tienen un propietario en forma de persona, sino de entidad. Entonces las ciudades tenían sus esclavos públicos para mantenimiento. Entonces iban con un cesto, iban repartiendo pan a las gradas. Por eso es lo de pan y circo, ¿no? Es una expresión que se sigue utilizando. Se sigue utilizando en otro sentido, pero Sí, efectivamente sí. lo que tenían eran hogazas de pan y las iban tirando. Bueno, en otro sentido, pero esto de darle al pueblo pan y circo. Sí, es una forma de lo que se hacía ahí. Bueno, calmabas a la multitud teniéndola entretenida con algo bastante sangriento. Cuanto más sangriento, mejor. Para ellos era interesante todo eso. Hemos citado el garum. Tendremos oportunidad de hablarlo quizás con más detalle, pero es cierto que en Ceuta, cuando se habla de Roma, a la gente se le viene a la cabeza los salazones, y el que más, el que menos, sabe que existía algo, que era garum, que seguramente no fuera muy apetecible en estos momentos tomar o no. ¿Cuánto de cierto hay en esto que creemos en torno al garum y cuánto de mito no? Pero... Lo de que hoy en día no podríamos ingerirlo, yo no lo sé con certeza, pero entiendo que efectivamente nuestro estómago no está preparado para eso. Hay que tener en cuenta que las fábricas de salazones lo que hacían es lo que se hace ahora. Se sigue haciendo, lo vemos ahí. Sí, que hablaremos de ello, sí. Se sigue haciendo, quiero decir, lo de coger un pescado, limpiarlo, abrirlo, prepararlo y dejarlo en sal para luego tomárselo como algo seco. No debemos de olvidar que aquí no hay frigoríficos. Claro, es una manera de conservarlo. Entonces, pero ¿qué pasaba? Vale, yo lo limpio, ¿y qué pasa con todo lo que limpio? ¿Lo tiro? Normalmente nosotros sí lo tiramos. Cuando ahora se hacen salazones se tiran, ellos no. Ellos tenían unos recipientes, unas piscinas, pequeñas piscinas en el suelo, donde iban acumulando todo ese desecho. Y ese desecho se le dejaba fermentar a pleno sol. Y se le echaba algo de agua y tal. Me río porque me imagino el olor, es un reír por no llorar. Eso era insoportable, por lo que dicen las fuentes, ¿no? Y lo dejas ahí, y eso, cuando ha macerado, ha fermentado, pues se convierte en esa salsa, y entonces se envasa y se reparte a lo largo de todo el imperio. Y es la base de
de la mayoría de los platos, si lo vemos en Apicio, en pequeñas cantidades o en grandes cantidades, depende del plato, ¿no? Pero un toque de garum siempre llevaba. Tampoco todos los garum no eran iguales, ¿no? Había garum de más calidad, menos calidad. Por eso, las zonas donde el garum era más apreciado es en la que estamos, ¿no? En lo que se ha dado en llamar el círculo del estrecho, ¿no? Cuando tú hablas de Baelo Claudia, o hablas de Cartago Nova, o hablas de Septemfrates o de Sexy en Almuñécar. Es decir, todos son factorías, todos son ciudades más o menos grandes o pequeñas, pero todas son factorías de salazones y por lo tanto fábricas de garum. O sea, un buen garum era una exquisitez. Hay garum barato y garum caro. Hay garum barato y garum caro, pero era algo más, era un producto de lujo. Y cuanto más te alejabas de las zonas de producción, pues imagínate, más lujo. Esto que vemos al fondo es lo que transportaban los barcos de la época desde estas zonas, desde las diferentes factorías, cargaban en ánforas el garum y lo transportaban a lo largo de todo el imperio. Primero en la costa y luego se distribuía hacia el interior. Los romanos se les gusta comer bien, eso ya... Y entonces, aunque hables de zonas muy alejadas de la costa, pues llegaba a través del transporte por las vías que existían en la época, donde no llegaban los barcos. Y claro, Roma como centro de todo eso. Si pensamos que Roma albergaba una población en su momento de apogeo de 1 millón de habitantes, pues requería de una cantidad de recursos de manera ánforas con mucho garum. Claro, de manera constante tenía que estar alimentado. Un producto exquisito del que también habla Apicio. Una curiosidad antes de despedirnos por hoy. Apicio era tan sibarita que cuentan, es cierto esto que cuentan de que se suicidó antes de poder dejar de comer como a él le gustaba. Sí, era muy rico y dedicó su vida a la cocina. Entonces, cuando su fortuna mermó y se encontró con menos dinero del que él consideraba que debía de tener para vivir de una manera como él quería, pues dijo, esto ya no me merece la pena. Y dijo adiós. Bueno, muchas gracias, Juanma. Volvemos con más para seguir hablando pues, de esto que también nos define, que es la alimentación, en una semana en Una de Roma.